Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Chile, Camino al Plebiscito Constitucional. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señor Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, quien no se encuentra con nosotros en forma presencial por motivo de un compromiso académico fuera de Santiago, pero nos dejó un video con su intervención que lo veremos un poco más adelante. Señor Ricardo Lagos Weber, senador de la República, señor Javier Macaya, senador y presidente UDI, señora Jimena Rincón, senadora y presidente de Demócratas, señora Beatriz Evia, expresidenta del Consejo Constitucional, señor Domingo Loera, codirector Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales y ex miembro de la Comisión Experta, señora Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y ex miembro de la Comisión Experta, señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular Economía UC y ex ministro de Hacienda, señora Karin Moore, coordinadora legal CLAPES-UC. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Quisiera en primer término agradecer muy sinceramente la presencia de la presidenta del Consejo Constitucional, la señora Beatriz Evia, y a todos los panelistas y las panelistas que van a comentar su exposición en esta jornada. Hoy día no he podido estar presente con ustedes debido a compromisos académicos fuera de Santiago, pero no me he querido restar de este seminario organizado por CLAPES-UC para conversar sobre la propuesta de constitución elaborada por el Consejo Constitucional. Luego de más de 40 años, un conjunto de mujeres y hombres democráticamente electos y apoyados por una comisión de destacados expertos han elaborado una nueva Carta Fundamental que, como todos saben, será sometida a plebiscito el 17 de diciembre. En representación de las universidades de Chile, fuimos llamados a participar en este proceso, junto a la Universidad de Chile. A través de la Secretaría de Participación Ciudadana pudimos coordinar a todo el sistema de educación superior. Se nos encomendó la misión de canalizar la pluralidad de miradas y preocupaciones de personas y comunidades que coexisten en el país, con el único objetivo de fomentar un proceso de participación que fuera amplio, inclusivo, incidente y también descentralizado. La nueva propuesta que se nos entrega al Consejo Constitucional presenta las bases generales de la vida en comunidad, un sistema de gobierno y los derechos y deberes sociales de las personas. Hoy en este seminario, destacados invitados e invitadas que han tenido un papel clave en esta segunda instancia de redacción de una Carta Fundamental, compartirán su visión y van a analizar algunas de las características más relevantes del proceso y de esta nueva propuesta de Constitución. Algunos de los temas a tratar y que son de relevancia para el desarrollo futuro del país son, por supuesto, la responsabilidad fiscal, de la cual depende la satisfacción progresiva de los derechos sociales, la conformación de nuestro Congreso Nacional, sus normas de redistritaje, de constitución de bancadas, entre muchas otras, la paridad, el medio ambiente y la seguridad. En particular, en materia de salud y educación, el aseguramiento de los espacios de libertad necesarios para elegir nos parece un gran avance para el país, en el que la colaboración público-privada resulta ser indispensable para la mayor satisfacción material y espiritual del ser humano.
Se trata de temas que son de mayor interés de la ciudadanía. Los desafíos de la política, la economía, la seguridad y el clima son solo parte de los compromisos que Chile enfrenta en la búsqueda de un hogar propio y que han sido abordados en el proceso constitucional que culminó con esta nueva hoja de ruta. Así también, la consagración del medio ambiente en la Constitución nos parece un avance muy indispensable para un futuro más sostenible. La responsabilidad de la ciudadanía y del Estado en cuidarla resulta de una manera consecuente y natural de lo anterior, que solo refleja la solidez del compromiso de nuestra sociedad con la sustentabilidad. Asimismo, el aseguramiento de un derecho de agua y a la cultura solo nutren áreas indispensables de subsistencia del ser humano y marcan un avance necesario para Chile y fundamentalmente para su desarrollo. Finalmente, en materia de seguridad, nos parece indispensable mencionar la consagración de un derecho a vivir en un entorno seguro. El combate contra la corrupción y el compromiso con las víctimas y la justicia mediante la Agencia contra la Corrupción y el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, así también como la modernización del Ministerio Público, tienen que dejar traslucir el fortalecimiento de la seguridad nacional e interior en protección de los habitantes de Chile. Creo que es fundamental siempre potenciar el diálogo que nos permita encontrar aquellos elementos que nos unen, aquellos aspectos que no estamos de acuerdo y poner sobre la mesa esos disensos para poder aprender. La redacción de una Carta Fundamental sin duda no es un camino fácil y así ha quedado de manifiesto, pero esperamos muy confiados en que los derechos y deberes de la ciudadanía y las normas que fijan nuestras instituciones estén bien representadas en este nuevo texto, respecto del cual deberemos decidir de manera muy libre y soberana el próximo mes de diciembre. Desde la universidad hemos participado en diferentes momentos del proceso desde nuestras distintas unidades académicas. Agradezco hoy muy sinceramente a CLAPES por abrirnos este espacio de diálogo y reflexión junto a la presidenta del Consejo Constitucional y a un número importante de actores políticos de gran relevancia. Agradezco ciertamente a cada uno de ustedes por su tiempo. Les deseo una buena jornada en que la discusión tenga como foco, sin duda, a la ciudadanía de Chile, a su presente y particularmente a su futuro. Muchas gracias. Introducción. Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo seminario de CLAPES UC, Chile, Camino al Plebiscito Constitucional, el que honestamente esperamos sea el último de este ciclo de 4 años que el país ha dedicado a este esfuerzo. Quiero saludar muy especialmente a nuestros invitados de hoy, a Beatriz Hevia, a los senadores Ricardo Lagos Weber, Javier Macaya y Jimena Rincón, a Catalina Salem, a Domingo Lovera y a nuestra coordinadora legal, Karin Muar, y a todos los presentes acá y vía streaming. De hecho, mañana, 15 de noviembre, se cumplen 4 años de aquella histórica firma de acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. La Constitución contiene nuestro pacto social, por lo que recoge aquellos acuerdos, principios e instituciones fundamentales que constituyen la base de nuestra sociedad y son producto de la construcción histórica que nos une. El acuerdo colectivo del 15 de noviembre de 2019 nos puso frente al desafío de mirarnos en retrospectiva, dialogar y proyectar la sociedad que los chilenos anhelan. En este sentido, la discusión constitucional ha sido un profundo debate sobre las instituciones políticas, económicas y sociales de Chile y, por tanto, fue necesario incorporar en este proceso nuestra historia y la experiencia internacional, a partir de un diagnóstico sobre las causas y consecuencias de lo que sucedió en nuestro país, proceso en el que hemos procurado desde CLAPES UC contribuir responsablemente a los cambios. Las constituciones deben recoger los anhelos de la sociedad, pero es indispensable entender que no son expresiones de políticas públicas, aunque sí las impulsan y guían,
densificando los derechos sociales contenidos en ella y determinando las posibilidades de progreso material y movilidad social de gran parte de los chilenos. Así como los países evolucionan, es deseable que las constituciones también lo hagan, procurando que estos cambios sean el resultado de acuerdos amplios que preserven aquellos principios y valores que conforman su alma, según señala Bruce Ackerman, y que se definen a partir de la cultura propia de la sociedad, de la cual es reflejo el diseño constitucional, así como de la deliberación democrática dentro de la institucionalidad que contempla la propia Constitución. En este contexto, los dos procesos constitucionales que hemos transitado han debido ajustar sus rutas a la senda de un proceso constituyente que salvaguardara aquello que ha funcionado exitosamente y que rescatara nuestras mejores prácticas institucionales, comprendiendo que este pacto intergeneracional debía esforzarse por congregarnos a todos, fortaleciendo las confianzas y procurando que la incertidumbre asociada a este proceso no terminara hipotecando el desarrollo del país. El fracaso del primer proceso constituyente, cuyo desenlace estuvo marcado por una histórica votación el 4 de septiembre de 2022, donde se rechazó la propuesta de la Convención Constitucional por una mayoría abrumadora, nos llevó al inicio de un nuevo proceso constituyente, desafío que se abordó con un profundo sentido ciudadano y que estuvo marcado por el trabajo sobrio y disciplinado de la Comisión de Expertos, para luego dar espacio al debate democrático al interior del Consejo Constitucional, reflejo de una comunidad que comprende y respeta el valor de la democracia y las libertades políticas. El reto ha estado en avanzar con propuestas claras, buscando consensos sobre la forma de responder a las demandas ciudadanas que originaron la cuestión constitucional, sin defraudar sus expectativas, honrando los acuerdos y la convivencia cívica. Sin lugar a dudas, vivimos uno de los momentos políticos e institucionales más complejos de nuestra historia, y es legítimo preguntarse por el destino de nuestro país luego del plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre. Gran parte de la incertidumbre que afecta a la economía y a nuestros mercados está asociada a este proceso constitucional, lo que exige que todos y cada uno de los ciudadanos actuemos responsablemente anteponiendo el bien común a cualquier otro interés particular. Conscientes de esto y fieles a nuestro propósito de estudio y análisis de las políticas públicas, CLAPES-UC ha dedicado un gran esfuerzo en los últimos años a la política más trascendente y de largo plazo que tiene una nación, su Carta Magna. Prueba de ello son los más de 20 seminarios realizados sobre el tema desde comienzos de 2020, las 38 columnas de opinión y cartas al director publicadas en medios escritos y radiales, además de las múltiples publicaciones sobre el tema constitucional, incluidos informes, documentos de trabajo, comparados constitucionales y 2 libros con los que CLAPES-UC ha querido contribuir a la discusión en los últimos años, dando continuidad al trabajo realizado desde la formación de este centro en 2014. Este seminario es un nuevo esfuerzo del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica por contribuir a este importante tema, donde ciertamente nos jugamos mucho como país. Para hablar del proyecto constitucional nos acompañan distinguidos expertos y autoridades a quienes agradecemos especialmente que nos acompañen. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, tanto presencial como telemáticamente a través del streaming. Tengo el gusto con esto de dejar con ustedes a doña Beatriz Evia, Jimena Rincón, Catalina Salem, Ricardo Lagos Weber, Javier Macaya y Domingo Lovera, y quien va a coordinar el panel y a moderarlo es Karin Muar, coordinadora legal de CLAPES-UC. A todos ellos les deseo lo mejor y espero que podamos sacar conclusiones muy importantes de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Para continuar, invitamos a escuchar la exposición de la señora Beatriz Evia, expresidenta del Consejo Constitucional.
Muy buenos días a todos quienes nos acompañan de manera presencial y, por supuesto, de manera telemática. Partir por agradecer a CLAPES UC por este seminario y por estar desde su inicio comprometido con el proceso constitucional, generando instancias como esta, insumos y difusión del proceso durante todos estos meses. De hecho, hace algunas semanas recibí a Karin con un equipo quien me hizo entrega de 2 tomos del documento Reflexiones y desafíos de 2 procesos constituyentes. Se agradece, por supuesto, ese ánimo de colaboración cívica permanente de CLAPES. Agradezco también al director, al dueño de casa, Felipe Larraín, por esta instancia y por la invitación. Y a pesar de no estar presente, no puedo dejar de agradecer al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien desde la Secretaría de Participación Ciudadana siempre colaboró con este proceso. Espero que las semanas que quedan para el plebiscito sigan con este ánimo de difusión de lo que fue el proceso y, más importante aún, el texto final que será puesto a votación el próximo 17 de diciembre. Porque ahora ya no hay espacio para lucubraciones, opiniones sobre supuestos, ni mucho menos para definiciones pendientes esperando el texto final. Este texto ya está y es sobre eso lo que conversaremos hoy. Se han dicho muchas cosas sobre este texto constitucional, aprobado, lamentablemente muchas de ellas sobre la base de disposiciones a medias, sin su correlato en otros capítulos de la propuesta, ni mucho menos en el contexto global de la propuesta constitucional como un todo armónico. En ese sentido, hoy quiero hacer énfasis en lo que son, a mi parecer, los cambios más importantes que se introducen a nuestro ordenamiento constitucional, muchos de ellos innovaciones en lo que respecta a nuestra historia constitucional. Por de pronto, todos los cambios realizados a nuestro sistema político, donde hicimos modificaciones importantes, todas ellas tendientes a darle mayor estabilidad a nuestro hoy inestable y fraccionado sistema político. Y cuando hablo de hicimos, me refiero al proceso constitucional en su conjunto, un esfuerzo que comenzó con el trabajo de la Comisión de Expertos y que luego el Consejo Constitucional fue complementando a llegar a lo que tenemos hoy. Además de las normas referidas a participación, donde establecimos el sufragio personal, igualitario, secreto, informado y obligatorio, también garantizamos el pluralismo político, haciendo la excepción con aquellos partidos y movimientos que no respeten los principios básicos del régimen democrático y de aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella. En algo que es una completa innovación constitucional, establecimos las iniciativas ciudadanas de ley, algo que fue parte de los procesos constitucionales y creemos que pueden ser un elemento para aumentar la vinculación de la ciudadanía con los procesos políticos, a través de las cuales los ciudadanos podrán proponer al Congreso Nacional materias que deberán ser tramitadas como un proyecto de ley más, como si fueran una moción parlamentaria. Incorporamos la participación de las personas en la gestión y en la fiscalización de los órganos de la administración del Estado, un sentir muy profundo en nuestra ciudadanía, en especial, ahora último, con todos los casos de corrupción que hemos conocido. Creamos los foros de deliberación ciudadana, cuya función será colaborar directamente en la resolución de una materia específica de debate público y en donde los ciudadanos serán los protagonistas de esa discusión. Respecto de la composición del Poder Legislativo, mantuvimos la bicameralidad del Congreso Nacional, con una Cámara de Diputados y un Senado de la República, honrando así nuestra tradición republicana donde siempre han existido ambas cámaras. Establecimos, sí, un mínimo para que los partidos políticos puedan acceder al Congreso Nacional, un umbral de 5%, para evitar la fragmentación política que hace imposible llegar a acuerdos. Junto con eso, disminuimos la magnitud de los distritos, que hoy eligen entre 3 y 8 diputados, pasando a elegir entre 2 y 6. Disminuimos el número de parlamentarios para facilitar esa búsqueda de acuerdos. Mandatamos al CERVEL, un órgano técnico y autónomo, a hacer un redistritaje de los actuales distritos electorales, el cual deberá hacerse en base a criterios objetivos, como densidad poblacional, igualdad del voto y respeto a la división política y administrativa del país. Nada de distritos a dedo, de acuerdo a la autoridad política de turno, como lamentablemente vimos en la reciente reforma. Además, se creará un Consejo de Control Ético, el que podrá aplicar sanciones a los parlamentarios en caso de incumplimiento de sus deberes. Incorporamos a los CEREMI en las inhabilidades para ser candidatos a diputados y senadores, ya que ellos tienen acceso a grandes recursos públicos, hacen entrega de beneficios estatales y tienen un espacio público que muchas veces ha sido mal utilizado.
Ahora, si quieren ser candidatos, deberán renunciar a su cargo en el mismo plazo que se le exige a otras autoridades públicas. En materia de mujeres, es increíble todo lo que se ha dicho de esta propuesta constitucional en materia de mujeres. Una propuesta que establece normas que no existen en la Constitución vigente, normas que benefician directa e indirectamente a las mujeres de este país y que nos permitirá desarrollarnos con todas nuestras potencialidades de la mejor manera. Todas las normas sobre mujeres, además de la igualdad ante la ley, no existen. Repito, no existe ninguna en la Constitución vigente. Normas como el deber del Estado de promover las condiciones necesarias para que se realicen todos los derechos garantizados por esta Constitución, removiendo los obstáculos que lo impiden, el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular o paridad de entrada, como se le llama, de manera permanente, ni la reforma al binominal, con la mayoría que tuvo el gobierno de turno en el Congreso de esa época, estableció una norma como esta. Se abordan de manera integral una serie de derechos y garantías que, si bien son transversales para hombres y mujeres, evidentemente que las personas que serán más beneficiadas en el corto y mediano plazo serán las mujeres, como el reconocimiento de los cuidados, la promoción de la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar y laboral. No hay que olvidar que quienes pagamos el precio más alto en nuestra vida profesional al momento de tener un hijo somos las mujeres. Así también, algo muy importante que todas las madres reconocerán de inmediato como un tremendo avance, es que se establece el deber del Estado respecto de la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel de sala cuna menor. Hoy día no es así y sí podemos contar de aprobarse este texto con sala cuna desde el día 85 del nacimiento del hijo. Y si hay algo que marcó, por supuesto, el trabajo del Consejo Constitucional y de todo el proceso, fue la demanda ciudadana por más seguridad, en todo sentido. Una demanda para poder vivir tranquilos, para poder desarrollar nuestras vidas de manera tranquila, en paz, sin miedo a la delincuencia, al crimen, al narcotráfico y a los demás flagelos que sufre hoy nuestro país. Con mucho orgullo puedo decir que esta es la Constitución de la seguridad. De esta manera, en todo el texto constitucional podrán encontrar normas que le otorgan seguridad a las personas, como la obligación del Estado de trabajar por la paz social, la condena al terrorismo y la gravedad de las penas asociadas a su accionar, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el deber del Estado de indemnizarlas, la creación de una Defensoría de las Víctimas y de una Fiscalía supraterritorial. Respecto a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, además de incorporarlas con capítulos propios, al que, como recordarán, fue impugnado por los consejeros del oficialismo ante la Corte Suprema, donde perdieron por unanimidad, incorporamos el marco para el uso monopólico de la fuerza por parte del Estado, lo que se mandata a una ley, además de la posibilidad de eximir a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública de responsabilidad penal por su uso en circunstancias como impedir la comisión de un delito o para la protección de las personas y de sus bienes, de manera de brindarles una protección de rango constitucional a nuestras policías y a nuestros ciudadanos. Así también se mandata a la creación de una policía fronteriza, que, como su nombre lo indica, esté a cargo del cuidado de nuestras hoy debilitadas fronteras. En materia de inmigración ilegal, se establece que todos aquellos inmigrantes que ingresen de manera ilegal a nuestro país por pasos no habilitados serán expulsados en el menor tiempo posible, porque lamentablemente, así como hay muchos inmigrantes que vienen a hacer un aporte al país, también hay otros que vienen a delinquir. A los primeros, nuestro apoyo, a los segundos, la norma propuesta. Quiero finalizar con una invitación. Una invitación a todos los aquí presentes, a todos quienes nos están viendo o escuchando, a todos quienes lo verán con posterioridad a través de las distintas plataformas de CLAPES. Lean la propuesta constitucional, léanla y compárenla con la Constitución vigente. Sométanla a su propio escrutinio, con una mirada crítica, por supuesto, pero con una mirada honesta, porque eso es lo que le ha faltado al debate público en las últimas semanas, honestidad. Honestidad intelectual, de si bien no estar de acuerdo con algunas partes de la propuesta que es legítimo, al menos reconocer lo que la propuesta propone. Honestidad constitucional,
que si bien pueden existir algunas normas que podrían aceptar y tener interpretaciones distintas, partir de la mejor interpretación posible, no de la peor, más aún cuando otras disposiciones de la propuesta refuerzan esa mejor interpretación posible. Honestidad profesional, de reconocer el esfuerzo, el sacrificio, de las cientos de horas de trabajo, estudio y preparación de todos los consejeros y comisionados en esta tarea. Porque puedo aceptar críticas jurídicas y políticas respecto de cómo quedó una determinada norma, pero lo que no podemos aceptar es que se diga o se insinúe siquiera que aquí hubo pereza o flojera. Honestidad política, de reconocer que existieron las instancias, las oportunidades, los ofrecimientos y las propuestas para llegar a normas de amplio consenso por parte de las derechas, de que hicimos todo lo posible para lograr esos acuerdos, pero cuando la respuesta desde el otro lado era exigir rendición total, como lo exigieron las izquierdas aquella madrugada de septiembre, en esa lamentablemente fracasada mesa negociadora, comprenderán que era un anhelo sin sustento alguno. Por eso les reitero, lean esta propuesta constitucional con mirada crítica y honesta. Se darán cuenta que nos encontramos ante una Constitución que pone en el centro a las personas, donde el rol del Estado es estar al servicio de las personas, porque si hay algo que hay que reconocer y que recorre de principio a fin su columna vertebral, es la primacía de la persona humana, su resguardo y protección, su seguridad y el establecimiento de que el Estado está a su servicio y no al revés. Es una Constitución para las personas, para tener más seguridad, más libertad y un mejor Estado. Léanla y conversen con sus amigos, con sus colegas, con sus vecinos y con sus familias. Se darán cuenta que es mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por la coordinadora legal de CLAPES UC, señora Karin Moore. Invitamos a ubicarse en los asientos a las señoras Beatriz Evia, Jimena Rincón, Catalina Salem y a los señores Ricardo Lagos, Javier Macaya y Domingo Lovera. Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana acompañándonos. Lo dijo el director de CLAPES UC, Felipe Larraín, es un enorme placer para nosotros contar con estos expertos, con estos relevantes actores de la vida política y nacional esta mañana, en este importante seminario que es parte ya de un trabajo bastante largo durante estos años de proceso constituyente, de 2 procesos constituyentes en los que hemos intentado desde CLAPES UC acompañar de la mejor manera posible. Ciertamente, y como muy bien demuestra nuestra historia reciente, somos más conscientes que nunca como país de la importancia que tienen los procesos en la legitimidad de las normas, en la formación de las normas. Y esos procesos, muy probablemente, son los que se han visto también reflejados en el corto plazo, ¿no es cierto? Si miramos hacia atrás, lo que nos dejó, las enseñanzas que nos dejó la Convención Constitucional, dieron espacio a un proceso claramente distinto, centrado en el trabajo serio, en el trabajo profesional de los expertos que finalmente dieron espacio a la participación democrática de la ciudadanía a través de la conformación del Consejo Constitucional. En ese proceso que acabamos de culminar finalmente y que formó parte además de un proceso llevado adelante de forma libre, democrática, informada, transparente, en que los ciudadanos finalmente pudieron conocer cada una de las sesiones y conversaciones de este Consejo en las distintas comisiones. Vemos ahora un texto que es el que nos tiene hoy día acá, esta mañana, para
intentar llevar a la ciudadanía que nos está hoy día siguiendo vía streaming y aquí presentes, por supuesto, las principales áreas, los principales temas que nos mueven y que justamente reflejan el interés nacional que va a determinar la votación del próximo 17 de diciembre. Sin más, voy a dar la palabra al senador Ricardo Lagos Weber para que nos comente su opinión y además reflexione sobre lo que acabamos de escuchar en las palabras de la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Zevia. Senador, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, aprovecho a saludar formalmente, Beatriz, muchas gracias por tu presentación, a mis colegas del Senado, aquí a los abogados expertos y a todos los que nos acompañan. Comenzaría diciendo, me habría gustado no haber estado acá hoy día, no haber tenido que enfrentar un segundo proceso constituyente seguido, luego del fracaso de septiembre pasado. Con todo esto, el tercer intento que hacemos como país va a abordar un tema constitucional. Muchos no se acuerdan, pero la presidenta Michelle Bachelet inició el proceso constituyente con los cabildos ciudadanos. Fue un proceso largo, participativo, hubo propuestas. Mi viejo incluso colaboró en eso activamente a través de su fundación. O sea, había un proceso y una demanda por una nueva constitución en Chile de larga data. Otra cosa es que hay sectores refractarios a una nueva constitución, que siguen vigentes por lo demás, ¿ya? Hasta el día de hoy. Y ha costado muchísimo avanzar en ese tema. Y la única razón por la cual terminamos en el proceso anterior no fue producto de que decidieron en alguna parte que era bueno para Chile una nueva constitución. Fue la salida que encontramos desde la política, desde el Senado más precisamente, para darle curso al estallido social. Fue el cauce institucional que se encontró esa madrugada del 15 de noviembre para encauzar un proceso que estaba comprometiendo severamente las bases de la democracia chilena, ¿ya? No es secreto para nadie que hubo sectores que querían, perdónme la expresión tropical, tumbar al presidente Piñera en su oportunidad, ¿ya? Y de mala forma, ¿ya? Eso fue lo que enfrentamos en esa oportunidad. Y se encontró un camino constitucional como una forma de tratar de recoger las demandas ciudadanas, ¿ya? Y que tal vez a partir de este instrumento íbamos a poder contar con un rayado de cancha que nos permitiera debatir democráticamente y conquistar voluntades a través del sistema democrático y electoral para hacer reformas necesarias en Chile. Ese fue el objetivo que se hizo. Pero hubo que llegar a ese estallido lamentable, muy severo, muy dramático para nosotros como país. Pues bien, ese proceso fracasó miserablemente. Lo digo con esas palabras y lo he dicho donde quieran oírlo. Y la responsabilidad está en aquel sector que, teniendo una mayoría en su oportunidad, decidió excluir un sector completo, no conversar con ese sector en el debate constituyente y hacer un texto de propuesta constitucional que fue rechazado ampliamente por un sinnúmero de razones, ¿ya? Desde los temas de forma, desde los temas de presentación, desde los temas de contenido, desde también la desinformación que existió, por supuesto, pero eso no era lo medular. Lo medular que fue un texto que se alejó radicalmente de la mayoría de los chilenos y fue rechazado de manera categórica con un 62%. O sea, eso es cambio y fuera. Y nos encontramos entonces en un tercer proceso. Entonces, para enfrentar este tercer proceso, no es lo mismo que el segundo proceso. El de Bachelet, entre paréntesis, de la presidenta Bachelet, perdón, quedó en un cajón, como dijo un ex ministro del Interior. Quedó guardado en un cajón de la moneda, ahí quedó guardado, nos enfrentamos a lo que ya dije, el segundo proceso, y el tercero, yo habría esperado que le hubiéramos sacado alguna lección de ese fracaso del 4. Había un llamado a rechazar esa oportunidad que fue seguido por muchos chilenos, 62%, en el cual se habló mucho de que se requería una constitución que uniera, una constitución que reflejara consenso, una constitución que implicara que todos los que concurrían a ese texto para presentárselo al país iban a defender que era bueno aprobar ese texto. Se fracasó el 4 de septiembre pasado porque hubo un sector que dijo que no, de los que mismos quisieron el texto porque fueron excluidos y toda la ciudadanía. Y en esta oportunidad esa lección no se aprendió. Hubo un sector que no quería una nueva constitución, que nunca quería una nueva constitución, que obtuvo una tremenda mayoría de respaldo, democráticamente debo decirlo, y se desempeñó un trabajo constituyente que fue también democrático y bien llevado. No tengo nada que decir desde el punto de vista de la forma. Eso no hay ni una duda al respecto. Pero que nuevamente se llevaron la pelota para la casa, con un agravante, o con dos agravantes. El agravante más serio es que no se aprendió la lección pasada.
No se respetó la palabra. Escuché, Beatriz, en tu presentación final hablaba de honestidad. Pediste muchas honestidades que yo creo que hay que hacerse cargo de esas honestidades. Pero la honestidad de una que no una nos honró en este proceso. Soy categórico, nos honró en una que no es una. Porque hoy día estamos divididos nuevamente en este proceso. Pero más grave que el anterior. El anterior partió con la llamada hoja en blanco, ¿se recuerdan? La hoja en blanco, no iba a tener nada. Una hojita en blanco que no iba a tener nada. Y se iba a hacer todo de cero. Eso fracasó. En esta oportunidad dijimos no, hacer hoja en blanco. Vamos a nombrar a un grupo de expertos. Acá tenemos dos, termino rápido. Tenemos dos expertos acá de los que hicieron un texto y se pusieron de acuerdo, desde el Partido Comunista de Chile hasta el Partido Republicano, gran vencedor de la elección, y se pusieron de acuerdo en un texto. No en un texto por mayoría. No es que de los expertos hubo una mayoría que optó por el borrador que se presenta, el anteproyecto. Se pusieron de acuerdo. Costó 1 kilo, me consta que costó 1 kilo. Nuestro partido apoyó con 3 constituyentes, con 3 expertos, Leslie Sánchez, Francisco Soto y Verónica Undurraga. Hicieron una tremenda pega. Y siento que ese trabajo no se condice con el resultado final. Usé una expresión ayer que a algunos no les gustó. La voy a repetir. Se estropeó el trabajo que hicieron los expertos en la propuesta. Eso es el desencuentro que tenemos. Y las razones no son técnicas, al final son políticas. Y por eso encuentro que el proceso que tenemos ahora, yo voy a respetar cualquiera sea el resultado electoral, como lo he hecho siempre. Pero la pregunta es, ¿resolvimos el tema de fondo? Estando los expertos tan cerca, ¿por qué terminamos en un proceso después que estamos con esta diferencia? Yo soy un tipo simpático a ratos, lúdico, pero este tema lo encuentro tan delicado lo que ha pasado, es tan profundo el desencuentro, que creo que nos va a acompañar por mucho tiempo. Y cuando dije que no quería estar acá, era una metáfora, por supuesto, porque en el fondo estamos acá por el fracaso del 4 de septiembre, tema respecto del cual en algún minuto también tendremos que abordarlo desde la política y desde los análisis de la autocrítica que tiene que hacerse a un sector. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lagos. Domingo, es la segunda vez que tenemos el placer de tenerte en Clapes UC en un seminario constitucional, por supuesto, y la verdad es que tu posición ha sido muy crítica. Lo fuiste en el seminario anterior, lo ha sido en este último tiempo. Has hablado, has comentado sobre una propuesta constitucional partisana. Y la verdad es que a uno, y lo digo desde la academia, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía, le cuesta entender la calificación de partisana cuando ha existido un proceso que ha tenido 12 bases, ¿no es cierto?, constitucionales ampliamente aprobadas en su momento, que ha contado con una comisión de expertos de la que tú fuiste parte, con un consejo constitucional que refleja la participación ciudadana, ¿no es cierto?, y donde además tampoco hubo necesidad de la intervención de la comisión técnica, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los argumentos que finalmente hacen que tú sostengas que esta puede ser una propuesta constitucional partisana? Gracias, Karin. Agradezco la invitación y un gusto estar con el panel y con Catalina, que ya llevamos desde marzo trabajando en conjunto. Andrés Bello escribió en 1848 en un texto fascinante, muy breve, llamado Constituciones, que una constitución impuesta por una parcialidad dominante no va a poder ser nunca una constitución. Y termina con una frase que solo Andrés Bello podría haber escrito, ¿no? Esas constituciones impuestas por una parcialidad dominante pueden terminar siendo no otra cosa que una hoja ligera que nada a flor de agua sobre el torrente revolucionario para finalmente terminar hundiéndose en él. Y yo creo, Karin, que esta propuesta efectivamente corre exactamente el mismo riesgo, ¿no? Es el de una propuesta en el cual solamente se ve reflejada una parte del país, ¿no? No obstante, yo creo, ¿no?, el respeto que haya podido dispensarse respecto a las bases. A mí me tocó estar, de hecho, también asesorando al Frente Amplio en las negociaciones de la reforma. Estuve, de hecho, en el grupo más chico redactando la reforma que habilitó este proceso, y siempre tuvimos a la vista que esas bases eran lo suficientemente generosas en su elasticidad para efectos de cobijar, ¿no?, distintos proyectos políticos, sin esperar nunca que la propuesta iba a terminar siendo algo tan detallado.
Déjame decir lo siguiente, yo creo que la propuesta es unilateral porque si uno mira la forma en que trabajamos en la comisión experta, donde compartimos el lápiz y donde las normas las escribimos a varias manos, ¿no? En el Consejo Constitucional ocurrió una cuestión completamente distinta. Nos quitaron el lápiz de las manos y no pudimos participar de la redacción del lápiz. Y es verdad que tuvimos muchos intentos de conversación a instancias nuestras, ¿no? Yo sé que en política no se revelan los WhatsApp, pero si yo mostrar mi teléfono de las veces que tocamos las puertas, que mandamos mensajes para conversar con todos los sectores políticos, y a veces no recibimos respuestas y a veces un derecho, derechamente, olvídense, esta va a ser una constitución de derecha. Va a ser más de derecha que la que ustedes escribieron en la comisión experta, que ya es de derecha. Yo estoy dispuesto aquí a desafiar a cualquier persona que revise las enmiendas que presentamos, el lenguaje al que recurre el texto de la comisión experta, y hay una continuidad innegable con el texto de 1980. Cuestión respecto a la cual las izquierdas y la centroizquierda estuvimos llanos justamente a poder conversar. Ese lápiz se nos secuestró, por decirlo de alguna forma, durante el trabajo del Consejo Constitucional y no pudimos participar de la redacción. Las normas que se mantuvieron de la Comisión Experta en el Consejo Constitucional no son más del 20-22% y la mayoría abrumadora de las normas relevantes de la verdadera Constitución, ¿no? Donde está la Constitución, no las reglas constitucionales que podrían estar o no estar. Qué sé yo, para ser ministro del Tribunal Constitucional hay que tener 15 años de trayectoria. Bueno, si son 14, si son 13, si son 16. ¿Cambia la identidad chilena? Yo creo que es lo más mínimo. Pero si nos preguntamos si acaso el Estado de Chile tiene que ser unitario o federal, o si nos preguntamos si queremos un Estado neoliberal o un Estado social de derecho, bueno, el alma de Chile se trastoca. En ese tipo de normas, en las normas que fijan el corazón de la propuesta constitucional, en ese tipo de normas nosotras y nosotros no participamos. Yo creo, Karin, que esta es una propuesta maximalista, de detalle, programática y con serias deficiencias técnicas, que solo va a acicatear la inestabilidad, va a estimular el litigio y va a generar un ciclo económico. Vean lo que los informes de los inversionistas en Chile se están enviándole a los inversionistas afuera. Ciclos a la griega o a la argentina. Por las deficiencias técnicas que tiene un texto que se ha construido, fíjense la norma en materia de seguridad social, sobre la base de eslogans de campañas políticas, como la del grupo que se acuñó en torno a la propuesta de Con mi plata no. Termino con un minutito por cada uno de los ejemplos. Maximalista, tiene un plan económico y tiene un plan moral detrás, y eso yo lo puedo discutir sin ningún problema. De detalle, se dobla en el número de palabras. Se ha dicho que lo hicimos para efectos de proteger la autonomía de los órganos autónomos constituyentes. Eso no es falso, ese acuerdo nunca existió. Y de haber existido, solo un 16% de las normas en las que se ha engrosado la propuesta constitucional abordan cuestiones relativas a la autonomía. Es programática. Allí donde en la comisión experta habíamos dejado silencios para que fueran completados luego por el legislador, ¿no? Aquí se han colmado con opciones de política pública en el ámbito de los derechos sociales que borran con el codo aquello que han escrito en un buen y lindo titular que es el Estado Social y Democrático de Derecho, y con serias deficiencias técnicas. Para no volver sobre lo que hemos discutido, con esto termino, Karin, el derecho a la seguridad del que tanto se ha hablado acá. El profesor Jorge Correa Sutil lo decía, es un derecho justiciable vía acción de protección. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a presentar una acción de protección individualmente, fragmentando e individualizando la política criminal. Eso es lo que va a generar un conjunto de derechos, incluidas las normas sobre una verdadera política tributaria que están incluidos, que va a fragmentar cualquier posibilidad de política general. No son los derechos constitucionales principios, propuestas que después tienen que ser detallados por las leyes. En nuestro esquema constitucional son derechos justiciables vía acción de protección y también frente al Tribunal Constitucional. Y ese cúmulo de derechos que se han incluido va solamente, como digo, a estimular el debate, el litigio y la incerteza. Gracias, Karin. Gracias, Domingo. Senador Macaya. Gracias. Yo, al igual que la Weber, yo siempre tuve algo de temor a estos salones, porque eran los exámenes más importantes en la Facultad de Derecho que se dan acá abajo, y el examen de grado hace exactamente 20 años atrás. Así que tampoco como que uno le tenía, como Lagos dice que no quería estar acá, a mí me pasaba eso hace 20 años. Yo creo que hoy día estamos acá porque efectivamente hemos recorrido un camino demasiado largo y a mí me interesa hacer un punto y recoger la mención que hacía la expresidenta del Consejo respecto a la honestidad, a la coherencia en el actual político. Yo creo que la crisis política que vive Chile hoy día tiene mucho que ver con la falta de coherencia, falta de honestidad y falta de claridad respecto a los distintos actores políticos, a derecha, izquierda, de todos los sectores, de sostener posiciones en un periodo más o menos largo de tiempo. Chile atraviesa por una crisis política importante,
muy profundizada desde octubre del año 2019, pero que comenzó a mi juicio con las modificaciones al sistema político electoral en Chile en 2014, que yo creo que va a ser el gran legado de esta propuesta constitucional, o sea, separando cosas desde la perspectiva de técnica legislativa. Esta no es una constitución en la cual yo tengo un 100% de afinidad, pero me parece que es un buen texto para cerrar las brechas y particularmente en el sistema político y tener la capacidad de cerrar una etapa. Y cuando yo hablo de falta de coherencia y falta de honestidad, yo lo veo desde la perspectiva de la izquierda, primero, por cierto, que es donde profundizo mi crítica, con muchos años, una historia de vida desde el retorno a la democracia, una vida política, siempre planteando el tema constitucional como un problema relevante, como un problema que era importante solucionar, tener una constitución escrita en democracia. Y a mí me llama mucho la atención que desde el 7 de mayo, que fue el día que se eligió con una amplia mayoría del Partido Republicano y la fuerza de las oposiciones en el Consejo Constitucional, la izquierda como que esa pulsión, esa fuerza para este tema que siempre tuvo muy nítida, como que empezó a desaparecer. Y acá las razones son más de contexto que de texto, son razones más de ambiente, que están relacionadas con la crispación de la gente, como mira con distancia este proceso, que del texto mismo. Porque en la comparación, norma por norma, en los supuestos retrocesos que se ponen arriba de la mesa por parte del oficialismo, en cualquiera de los temas que ellos vean como retrocesos, la actual Constitución no es una mejor respuesta en términos de texto. No tienen una mejor respuesta en materia de medio ambiente, derechos de las mujeres, lo que significa el reconocimiento de los pueblos originarios, que son temas que han estado siempre presentes en la agenda del oficialismo, de la izquierda. A mí me llama mucho la atención que desde la perspectiva del texto, incluso en las críticas que hace Domingo, de decir de que acá habían acuerdos con el trabajo de los expertos, que bien, habían evidentemente ciertas cosas que quedaron plasmadas después en la propuesta que se va a votar el próximo 17. Más de un 50% emanan de normas de las bases que propusieron los expertos, incluso críticas profundas, absurdas, que llegan al límite de las noticias falsas, como por ejemplo la crítica que hizo el profesor Vileman y Bascuñán hace pocos días atrás, una supuesta contradicción con las normas de persecución del narcotráfico, y empiezan a hablar de la narcoconstitución. Fueron normas que no cambiaron de lo que propusieron los expertos. Ellos mismos las escribieron. La convención tenía la misma norma. Los expertos y la convención mantuvieron esas normas. O sea, a mí me llama mucho la atención que, habiendo sido redactadas por expertos del Frente Amplio, del Partido Socialista, del actual oficialismo, esas normas hoy día reciban esa crítica y esa fake news tan importante de dos destacados profesores universitarios, porque al final, reitero, acá el problema no está en el texto, no está en las normas mismas, desde la perspectiva que es cierto que hubo normas y hubo discusiones, sobre todo que por el tono en que se dieron, particularmente en materia de los derechos sexuales y reproductivos, de lo que significa la cuestión de un debate innecesario que se dio, por ejemplo, a mi juicio, en materia de lo que significa la interrupción del embarazo, del aborto en 3 causales, pero yo en general creo que este texto tiene los estándares democráticos para cerrar un proceso, que yo creo que es lejos lo más relevante de esto. Cuando uno ve un informe de un banco de inversión, o el banco más importante del mundo, CLAPE, yo sé que estudia la cuestión económica, lo que significa el movimiento y la capacidad de las economías de generar empleo, de crecer. Cuando un banco como JP Morgan te dice, oye, esto significa que Chile va a cerrar un ciclo, que va a volver a existir una confianza desde la perspectiva de la estabilidad que va a tener el país, yo no tengo ninguna duda de que acá tenemos una oportunidad gigantesca. Y yo de verdad creo que lo más importante, y en eso el trabajo que se tiene que hacer en las próximas 4 semanas, es que se haga un ejercicio de conocer norma por norma. Sé que es difícil, sé que en este salón quizás muchos no la han leído todavía y es difícil que la lean completa. Queda, por supuesto, para los 18 millones de chilenos que tienen que entender e informarse respecto a esto. Y por eso yo creo que acá lo relevante es el ambiente. Y desde la perspectiva política, en ese ambiente,
yo veo que lamentablemente, en vez de ver una oportunidad, el oficialismo, la izquierda, de cerrar este ciclo, de ponerle la firma de un presidente como Gabriel Boric, que tiene una trayectoria de vida y que probablemente va a tener un futuro también en la política nacional, es muy joven, de ponerle la firma a la Constitución, me da la impresión de que están tratando de buscar un triunfo el 17 de diciembre, después de 2 derrotas muy duras que ha sufrido el oficialismo. Yo creo que acá lo que se busca es energía política, pero eso es una energía política que va a ser a costa de Chile, va a ser a costa de que este tema se mantiene abierto, porque yo hablaba al principio de la coherencia, no es coherente, y esa es una explicación que va a tener que dar la izquierda, que después de toda una vida, toda una trayectoria vital en política, pidiendo cambio constitucional, de repente la Constitución haya dejado de ser el problema. Nosotros nos tuvimos en el inicio de este proceso a favor y pensábamos, y lo hemos dicho y hemos sido muy honestos en eso, de que la Constitución no era el problema. Nosotros fuimos parte de un 20% de los chilenos que rechazamos el inicio de este proceso. Pero una vez que se inició, participamos democráticamente, tratamos de construir normas. El año pasado, junto a la senadora Rincón y otras personas fuimos capaces de decir, rechazamos para hacer una mejor, rechazamos para que esto continúe. Hemos sido coherentes con una trayectoria en los últimos 4 años en esta materia. No nos fue tan bien en el último 7 de mayo en la elección de consejeros y fuimos coherentes en apoyar, en tratar de enmendar cosas que nos parecían que eran incorrectas. Y hay coherencia. Para mí no es coherente. Y al inicio del proceso fuimos coherentes con lo que mencionaba el propio senador Lagos respecto de que para nosotros la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet, si bien hoy día uno la mira y encuentra cosas bastante razonables por de pronto en el tema del sistema político que tenemos que ser capaces de mejorar, para nosotros no era el tema y no era en ese momento, pero las definiciones democráticas que tomó el país, particularmente en el plebiscito de entrada, nos hicieron reconocer de que era importante cambiar la manera de actuar en esta materia. Yo no veo esa coherencia en la izquierda. Cierro con esto. No veo esa coherencia en esa trayectoria vital. Yo he visto circular memes o situaciones que se hace mofa de después de 4 años que nos dimos esta vuelta tan larga, con tantos recursos públicos, con tantas horas de trabajo detrás, para quedarnos donde mismo. Yo creo que eso no es coherente y no tengo ninguna duda, lo han dicho distintos personeros de izquierda, la izquierda tiene paciencia en estas materias, yo no tengo ninguna duda que en esa coherencia, a esa trayectoria vital, ellos van a volver a intentarlo, a pesar de que hoy digan que este tema se cierra. Yo creo que no se cierra y queda abierto básicamente porque por coherencia, al final son los impulsos, la trayectoria vital de una izquierda que este tema lo va a volver a levantar. Muchísimas gracias, senador Macaya. La verdad es que cuesta entender de alguna manera que a estas alturas la ciudadanía no conecte con un proceso que todos entendemos que se ha hecho cargo de alguna forma de las demandas ciudadanas, y no lo digo desde mi perspectiva personal, estoy hablando de las cifras en las encuestas, ¿no es cierto? Los resultados apuntan a que el texto finalmente, y con esto me hago cargo de lo que decía el profesor Lovera, con el listado de materias que enumeró, claramente están presentes como prioridad en esta propuesta la seguridad, la migración, los derechos de las mujeres, también lo que tiene que ver con todos los temas vinculados al derecho de propiedad. Y sin embargo, la ciudadanía no parece conectar del todo con este nuevo proceso. Muy ciertamente podríamos atribuir eso al fracaso de la Convención Constitucional, probablemente eso influyó en el desapego, en la desafección con este nuevo proceso. Y el profesor Lovera nos hablaba de una constitución de derecha, y mi pregunta es ahora para la senadora Rincón. ¿Es esta una constitución de derecha, senadora Rincón? Y si eso es así, ¿qué tan importante es transmitir la importancia de desmitificar esa posición desde el centro? Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha o no? Gracias. Yo no puedo hablar muy fuerte, así que espero que me escuchen. Primero, quiero agradecer a CLAPES, a la Universidad Católica por la invitación, saludar a todos los panelistas y partir con la siguiente reflexión.
Demócratas, como partido, ha tomado una posición que la toma como partido de centro, que no es un partido de extremos. Y cuando uno ve que los extremos de Chile están en contra de esta posición, y eso evidentemente es una señal para quienes son más moderados, creemos que hemos tomado la posición correcta. Esta no la consideramos una constitución de derecha. Cuando uno mira, y hay varias afirmaciones que se han hecho hoy día acá, se ha dicho que es una propuesta partisana. Yo creo que basta ver las votaciones. Un 44% de las votaciones fueron unánimes. Más de un 50% de las votaciones se votaron por amplia mayoría, más de 90% de respaldo. Y además se respetaron los 12 principios constitucionales que inspiraron el anteproyecto, firmado desde el Partido Comunista hasta la UDI. No estuvo ahí republicano, y creo que hay que decirlo. Y no se recurrió al Comité de Admisibilidad en todo este periodo de trabajo del texto final, vale decir, nadie podría decir que no se respetaron los principios al escribir este texto. Y además, cuando uno escucha que no se tuvo lápiz, no tuvimos lápiz, dijeron acá, y uno ve, y voy a dar solo algunos ejemplos, lo que pasó con las votaciones del tema de solidaridad, que es un tema que ha salido harto en el debate en materia de seguridad social. En materia de salud, la observación 68.2 de las y los comisionados Larraín, Martorell, Rivera, Osa y Soto, Sebastián, para agregar el literal A del inciso 22 del artículo 16, la frase: para el financiamiento de esta obligación, la ley podrá establecer criterios de solidaridad. Bueno, ahí no se alcanzó el quórum que se requería. Hubo 13 de 14 votos, Chile Vamos, PPD y UNDC, y 0 votos de la izquierda. O cuando se habló de la seguridad social, la observación 142 de las y los comisionados Larraín, Martorell, Rivera, Osa, Soto, Sebastián, para agregar en el inciso 28 del artículo 16 un nuevo literal A bis del siguiente tenor, reordenando en consecuencia los literales siguientes, y cito: la ley podrá establecer mecanismos de solidaridad para el financiamiento de las prestaciones de seguridad social. Nuevamente no se alcanzó el quórum. ¿Y qué votos fueron los que faltó? Los de la izquierda. Tuvo un voto del PC. En consecuencia, con 12 votos del bloque del oficialismo se hubieran logrado aprobar ambas normas. Y esto no sucedió en el debate porque no concurrieron los votos. Y esto se puede ver en la sesión ordinaria número 30 del 12 del 10 del 2023 de la Comisión Experta. Y lo digo porque esto lo podríamos volver a ver en el tema del concepto de quién está por nacer, por del qué está por nacer. Nuevamente, la izquierda no quiso dar los votos para cambiar la redacción. Entonces, creo que uno tiene que ser honesto en los debates. Y aquí uno ve falta de honestidad muchas veces. Es cierto lo que dice el senador y colega Ricardo Lagos respecto de lo que ocurrió en el primer proceso. Se extremó la posición, se extremaron los argumentos, no hubo disposición a construir acuerdos que permitieran construir ese pacto constitucional que el país demandaba. Y viene este nuevo proceso y nuevamente, extremando los argumentos, tampoco se logra construir. Y muchas veces no se logra construir porque las partes no ceden y porque al final, dándose cuenta una de ellas, la que tenía mayoría, que era necesario avanzar y lograr acuerdos, la otra dice no estoy dispuesto porque tengo que construir mi oposición. Porque eso es lo que uno ve al final. Tengo que construir mis argumentos para poder decir que esta es una constitución de derecha y que no es buena para el país. Y claro, a mí me gustaría, y muchas veces lo he pensado, que a lo mejor Andrés Bello hubiese escrito el pacto constitucional
porque Andrés Bello hubiese tenido que discutir solo con Andrés Bello y ponerse de acuerdo con Andrés Bello. Pero eso era imposible, porque aquí se combinó un procedimiento, se combinó que iban a haber expertos que iban a hacer un anteproyecto. Ese texto se somete a la consideración de consejeros electos, y uno podría irse a la discusión política de cómo se construye este acuerdo, y había muchos que no querían que solo los expertos la escribieran, básicamente del sector de la izquierda. Ellos querían que hubiera consejeros electos. Y cuando los consejeros electos ganan, que no eran mayoritariamente de ese sector, empiezan, ¿no es cierto?, a cuestionarse lo que está ocurriendo en el proceso. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Hacer un texto a mi pinta? Bueno, eso es imposible porque estamos construyendo un pacto constitucional. Y cuando uno construye un pacto constitucional, tiene que convenir los acuerdos. No puede escribir lo que uno quiera. No podemos pedirle al Andrés Bello del siglo XXI que escriba el texto que nos va a regir. Esa es la realidad. Pero claramente cuando uno mira el país del 2019, nuestro país del 2019 y el país del 2023, todos los indicadores, todos, no hay ninguno que se salve, ninguno, ni económico, ni seguridad ciudadana, ni de salud, ni de educación, ni de pensión, ninguno es mejor. Todos son peores, con datos oficiales. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir tironeando al país, instalando falsos debates? ¿O vamos a tener la generosidad suficiente de decir, hasta aquí llegamos? Este es un texto razonablemente mejor que el que tenemos, porque incluye materias que al menos yo siempre pensé que podíamos tener en el texto, las mejoras en la mujer en todos los ámbitos, el reconocimiento de las familias, tremendamente progresista, los temas que dicen relación con el Estado social y democrático de derecho, con remoción de obstáculos y con acción de garantía. No es un Estado social y democrático de derechos de papel, como se ha dicho una y otra vez majaderamente. Yo recuerdo un seminario al que concurrí hace años atrás en Casa de Piedra, en que hablábamos del tema constitucional, y yo dije que en Chile, en la Constitución vigente, la protección de los derechos no estaba equilibrada y que los derechos económicos tenían recursos de protección y el resto no. El titular del decano de los medios de comunicación fue bastante distinto a lo que yo dije, pero efectivamente nadie podría decir que eso no era así y nadie puede no reconocer que hoy día la acción de protección está consignada para los derechos sociales, que en el caso de vivienda, educación, salud, seguridad social, son más que relevantes y que hoy día se consagran en este texto. Y que además lo ha reconocido como un valor la Comisión de Venecia, que nadie podría decir que es de derechas y que es un organismo internacional de connotado prestigio. Entonces, y uno puede seguir agregando los temas de seguridad, una fiscalía supraterritorial, una defensoría de las víctimas, una institucionalidad para poder combatir la corrupción, tema instalado con demasiada relevancia hoy día en nuestro país. No voy a ponerme a hablar de los convenios, ¿no? Pero es una y otra noticia todos los días sobre este tema. Algo que pensábamos que en Chile no existía, hoy día nos acompaña. Las muertes, el sicariato, los raptos. Algo que pensábamos que no era parte de nuestro relato diario, está instalado. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la policía fronteriza, tema que este gobierno no ha querido impulsar en una reforma constitucional que presentamos hace casi un año en el Parlamento. Entonces, cuando uno dice, Chile necesita volver a crecer, Chile necesita dar certezas, Chile necesita una institucionalidad robusta, modernización, sistema político que dé garantías,
Eso, bueno, está recogido en este texto. ¿No es perfecto? Claro que no. Si lo escribieron hombres y mujeres, no somos perfectos. Ni la Constitución de Estados Unidos, que tiene tantos años, ha sido pétrea. Nadie podrá pretender que este texto lo sea. Pero tenemos que cerrar el debate. Y cuando a mí me preguntan, ¿es de derechas? No. Respetó los 12 bordes, tuvo demasiadas normas aprobadas de manera unánime y una amplia normas de manera casi unánime también en su aprobación. Y además no se recurrió a el comité que debía resolver algún tipo de transgresión en los 12 principios pactados. Creo que hoy día necesitamos avanzar, dejar las fake news y las caricaturas de lado, tratarnos con respeto y sin descalificación y conversar al país sobre lo que este texto consigna. Y una última reflexión. ¿Por qué el gobierno no hace un esfuerzo de las mismas dimensiones que hizo en el proceso anterior para informar, para repartir el texto, para contarle a los ciudadanos de qué estamos hablando? Porque al gobierno no le gusta este texto, porque la izquierda quiere una y otra vez volver y seguir intentando aprobar lo que ellos creen que es lo mejor. Y está probado que eso no es lo que quiere la ciudadanía. Ya lo dijo el 4 de septiembre. Y a mí me cuesta entender que hoy día en el debate quienes sostuvieron que el texto del 4 de septiembre era bueno, hoy día sostengan que este texto es malo. Hay un problema de credibilidad encima de la mesa y tenemos que ser serios cuando debatimos y no instalar cosas que no están. La cantidad de listados de afirmaciones que son falsas o inexactas que circulan hoy día en las redes y en los WhatsApp es impresionante. Y la campaña tendrá que ser entonces de ir aclarando, nombrando las normas y dando el contexto y el texto de lo que debatimos en este proceso. Yo espero que no tengamos una campaña muy confrontacional, sino que sea una campaña seria. Y claro que tampoco me gusta estar hoy día acá. Yo fui parte del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y me tocó con ella delinear lo que iba a ser ese proceso. Pero no hubo generosidad ahí, no hubo seriedad en el segundo, y yo espero que en esta sea la tercera, que es la vencida. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rincón. Profesora Salem, Catalina, llegan preguntas desde quienes nos están acompañando también en el streaming y las estoy tratando de incorporar. Además, debo decir que este es un panel de abogados y todos sabemos que donde hay 2, 4, 6, 7 abogados, hay 14 opiniones, ¿no es cierto? Entonces, y 15 también, muy probablemente. Pero, Catalina, la pregunta del público es la siguiente. Se ha hablado mucho acerca de cuánto permaneció del trabajo de la comisión experta que logró un consenso que francamente sorprendió, sobre todo por lo que decía la senadora Rincón. Hubo mucha oposición inicial a la formación de la comisión experta y, sin embargo, su trabajo fue tan contundente que todo el mundo pareció quedar muy conforme con eso. Y ha sido casi un parámetro, ¿no es cierto?, para evaluar también el trabajo del Consejo Constitucional. ¿Cuánto quedó de ese trabajo reflejado? ¿Y cuáles son los ámbitos que, en una opinión técnica, cumplen con intentar aminorar esta fuerte incertidumbre en la que hemos estado sumidos en estos últimos 4 años? Gracias, Karin. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación en este panel, además, que he escuchado con muchísima atención. El anteproyecto de la comisión experta, en mi opinión, siempre fue un proyecto inacabado. ¿E inacabado por qué? La comisión experta, como ustedes saben, estaba empatada en términos de representación política. Éramos 24 y 12 pensaban de una manera y otros 12 de otra manera. Sin embargo, las normas de la comisión experta del anteproyecto debían aprobarse por los 3/5. Y los primeros días que comenzamos a trabajar y donde ya estaba corriendo un plazo de 15 días para presentar el anteproyecto en general, nos vimos en la
imperiosa tarea de ponernos de acuerdo de cómo llevar adelante esa redacción. Y teníamos dos opciones. O cada sector llegaba con una propuesta distinta de anteproyecto constitucional y el resultado era obvio, se iban a rechazar ambas porque ninguna iba a tener los 3/5, o nos poníamos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo levantamos una propuesta de trabajo. Y esa propuesta de trabajo era la siguiente: pongámonos de acuerdo en aquellos mínimos comunes. Y después el Consejo verá qué le agrega a esos mínimos comunes, porque sabíamos que el 7 de mayo iba a haber una elección y un órgano que iba a revisar nuestro proyecto. La misión de la comisión experta era que no se partiera de una hoja en blanco, esa era la misión, como sucedió en el proceso anterior. Pero esa hoja que nosotros íbamos a redactar siempre supimos que iba a ser revisada por un órgano electo democráticamente. Y de hecho, hoy día en la mañana, cuando me preparaba para venir hasta esta instancia, tomé los dos documentos que nos entregó la Secretaría del Proceso Constitucional, uno que contiene el anteproyecto de la comisión experta y otro que contiene el proyecto constitucional aprobado por el Consejo y que va a ser plebiscitado. Y me fijé en las portadas, no me había fijado hasta ese momento. Este es el anteproyecto y como ustedes pueden ver hay una figura de Chile reflejada en puntitos que no están unidos. Es un Chile que está bosquejado, por así decirlo, pero que no tiene completamente sus líneas. Sin embargo, el proyecto que se va a proponer en el plebiscito del 17 de diciembre, la portada cambia y ya es Chile completamente delineado. Y si ese Chile completamente delineado va a ser o no una nueva constitución, se va a decidir el 17 de diciembre, como se ha dicho acá. Pero yo creo, Karin, y aquí saliéndome un poco de la pregunta inicial, creo que ese día, el 17 de diciembre, los ciudadanos tienen una importante misión. Como ustedes pueden ver, hay un profundo desacuerdo político respecto de algunas normas del proyecto constitucional. Yo creo que son algunas. Y de hecho, los invitaría a leer los 2 primeros capítulos del proyecto constitucional. Ahí está el meollo de la cuestión que hemos escuchado acá en las distintas intervenciones. Pero quien dirime esa disputa política van a ser los ciudadanos el 17 de diciembre. Y por eso es tan importante que lean la propuesta, que se informen. Aquí no puede prevalecer una emotividad abstracta o del día a día, sino que es muy importante, como lo dice el profesor José Luis Sea de esta casa de estudio, que el cuerpo electoral, los ciudadanos, ahora tomen la posta de un proceso que se ha llevado a cabo de forma impecablemente responsable por todos los sectores políticos, y de eso doy fe porque yo participé de ese proceso. Todos trabajaron por esta propuesta de texto constitucional, con diferencias, pero todos trabajaron de manera responsable. Y ahora son los ciudadanos quienes deben asumir esa responsabilidad, informarse y votar. Y creo que en ese día de la elección hay 2 preguntas claves que se deben responder. Primero, si esta es una constitución que se ha escrito democráticamente, como se ha dicho, que era una de las grandes batallas o impugnaciones que se le hacían a la Constitución de 1980, independiente si uno puede o no compartir ese diagnóstico. Y segundo, si esta propuesta de nueva Constitución cumple o no con el acuerdo político inicial del 15 de noviembre del año 2019, dar paz a Chile. Y no solamente una paz en sentido de seguridad a lo mejor, sino que paz social. Voy a tratar de bosquejar una respuesta a ambas preguntas. Primero, este indudablemente es un proyecto constitucional, si uno lo mira desde el derecho constitucional, que ha cumplido con todos los estándares democráticos desde el punto de vista del procedimiento. Se cumplió con todo el itinerario propuesto en la reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional y que hoy día está en la Constitución vigente. Los órganos que participaron, tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional, cumplieron con la competencia que se les había encomendado, pero además, y aquí quiero entrar un poco más a lo que se ha escuchado en las intervenciones anteriores, hoy día, para cumplir con un estándar democrático, no solamente vale la regla de las mayorías, sino que es muy importante que se respeten las minorías. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se han respetado las minorías? Y el proceso que rigió
la elaboración de esta nueva Constitución contenía normas para respetar a las minorías, y esas normas se cumplieron. ¿Cuáles son esas normas? Primero, en cuanto a la participación. Tanto en la Comisión Experta como en el Consejo Constitucional se cumplieron todas las normas que van desde el uso de la palabra en los debates hasta la forma en cómo se presentaron las enmiendas. Los quórum, todo eso se cumplió. La participación ciudadana, no solamente tuvimos una Secretaría de Participación Ciudadana a cargo de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, sino que se hizo una sistematización de todos los mecanismos de participación ciudadana de los últimos 2 procesos constitucionales. Se escuchó a todo el mundo, se tomaron en consideración todas esas inquietudes que venían o de la ciudadanía o de determinados sectores políticos. Hubo instancias de negociación, ya algunos se han referido a ese punto. También estaban las 12 bases fundamentales, que eran una garantía para la minoría. La mayoría, que quedó expresada en la elección del 7 de mayo, no podía traspasar esas 12 bases fundamentales que reflejan el acuerdo por Chile, un acuerdo político. Nunca se recurrió al Comité Técnico de Admisibilidad, que era una garantía jurisdiccional, por así decirlo, para la minoría, en caso de que no se respetara ese acuerdo básico. Y por último también había una garantía jurisdiccional en materia de procedimiento que sí se utilizó ante la Corte Suprema, en cuanto a si el Consejo Constitucional podía agregar nuevos capítulos al proyecto o no lo podía hacer. Se ejerció ese mecanismo y la Corte Suprema decidió que no hubo una infracción al procedimiento. Por lo tanto, sí hubo un respeto a las minorías desde el punto de vista del derecho constitucional en este proceso. Ahora, hay otra pregunta dentro de esta primera pregunta que he referido. ¿Hubo un sobregiro de la mayoría, como se ha afirmado en el debate público? Esa es una pregunta que se va a contestar en el plebiscito. El plebiscito y los ciudadanos, como lo dije anteriormente, van a ratificar o no esa interpretación que hizo la mayoría electa de la voluntad popular. Porque este es un sistema representativo. Quienes llegaron al Consejo Constitucional llegaron representando a sus electores y decidieron conforme a ese mandato electoral. Y ese mandato electoral va a tener que ser ratificado el 17 de diciembre. Paso a la segunda pregunta muy brevemente, porque ya se me acaba el tiempo. ¿Qué pasa con el acuerdo por la paz, con las demandas de mayor justicia social? Y yo rescato especialmente de esta propuesta constitucional el avance extraordinario que se hace respecto a nuestra historia constitucional mirada en su conjunto en materia de sistema político. Hoy día los ciudadanos sienten que el Estado no responde a sus necesidades porque ve que el Congreso Nacional, el Presidente de la República no logran ponerse de acuerdo, hay inercias legislativas y todo eso tiene un impacto en el desarrollo de las políticas públicas. Creo que la propuesta tiene las herramientas suficientes para sacar adelante aquellas demandas, aquellas políticas públicas necesarias para responder a la mayor justicia social. Hay una mayor modernización del Estado. Es increíble, en todos los capítulos de la propuesta se modernizan nuestras instituciones, algunas tan añejas como el Poder Judicial. Y por último está la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, que creo yo va a poder orientar de mejor manera el funcionamiento del Estado en su conjunto para dar respuesta a esas demandas que nos han tenido sumidos en una crisis de representatividad y también de legitimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Salem, Catalina Salem, por estas palabras. Finalmente, a pesar de que queríamos tener una segunda ronda, pero la verdad es que el tiempo voló, como suele suceder en estos espacios, pero qué mejor que cerrar con quien tuvo una tremenda responsabilidad en este periodo, para que, además de hacerse cargo de las intervenciones de quienes están acá, también, y esto es una pregunta directamente del público para ti, Beatriz, que tiene que ver con lo que espera no solo ustedes, en el fondo como Consejo Constitucional, sino que en lo personal del gobierno, en esta etapa que el país se juega de aquí en adelante. Voy a partir por ahí, porque quizás es lo más importante. Lo que yo espero del gobierno es que informe, es que ponga el texto a disposición de la ciudadanía. Yo lo dije hace un par de días atrás y algunos decían, pero ya está digital. Sí, está digital
y también lo puedo comprar en el Paseo Ahumada. De hecho, la copia que ando trayendo es una de esas. Pero estuve en mi región estos días y a Chiloé no llegan las copias impresas que puedo comprar en el Paseo Ahumada. En los kioscos de Osorno y de Puerto Montt no puedo comprar el texto. Entonces necesitamos que la información llegue a la ciudadanía. Hay zonas rurales donde no hay conexión a internet. Hay gente mayor a la que no le acomoda tener el documento digital. Entonces creo que es esencial que el gobierno ponga el texto a disposición de la ciudadanía e informe. No le estamos pidiendo que salga a hacer campaña, yo creo que las urgencias sociales hoy día son otras, pero necesitamos que la información llegue a la ciudadanía y eso es lo que yo espero del rol del gobierno, que ponga el texto y ponga la información a disposición de todos los que tienen que votar. Incluso hay desconocimiento de quiénes pueden votar, quiénes no votan, y me parece que esa campaña informativa es tremendamente relevante. Y creo que con eso respondo la pregunta. Y segundo, sobre algunos temas que se fueron conversando, ahí me llama la atención que se trate de instalar, aunque creo que Catalina también lo zanjó muy bien, que el anteproyecto de los expertos era un punto final, porque el proceso no lo consideraba como un punto final. El proceso consideraba una segunda etapa y yo tampoco creo que hay que establecer aquí que son órganos que se confrontaban, sino por el contrario, era un proceso continuo de ir, creo yo, mejorando, complementando el texto constitucional. No se trata de órganos que se enfrentan y compiten, sino más bien, ok, hay un anteproyecto, hay una propuesta sobre la que trabajar, sobre que el Consejo Constitucional electo democráticamente por la ciudadanía tenía el deber al que yo creo que era impresentable haber renunciado, de incorporar la representación ciudadana al texto. El acuerdo no fue completo el de los expertos y se guardaron silencios, sí, en algunos momentos quizás decidiendo guardar el silencio y porque el acuerdo era guardar el silencio, pero algunos otros momentos fue porque no hubo acuerdo sobre un texto. Entonces, si no había acuerdo sobre el texto, no podías incorporar ningún texto y era necesario poder darle contenido a esos silencios. Habían silencios tremendamente relevantes a los que había que darle contenido y esa fue una tarea que se nos dio y por supuesto que cuando se construyeron los acuerdos en los temas en los que pueden haber acuerdos, queda una tarea más compleja para quienes tuvimos que hacernos cargo de los temas complejos. Y entonces, por supuesto que es más difícil construir esos acuerdos. Hubo espacio para ser parte de los acuerdos. Hay muchos acuerdos que existieron. Yo siempre digo que creo que hay más acuerdos de los que aparentan y sí quizás menos de los que me gustaría. ¿Y por qué digo que hay más acuerdos de los que aparentan? Porque claro, todos tienen esta impresión de las 1000 enmiendas que se presentaron, pero muchos se olvidan del proceso posterior que venían con enmiendas de unidad de propósito. Y esa enmienda de unidad de propósito, en muchos casos fueron acordados los textos, fueron conversados los textos con las izquierdas. Ellos decidieron, yo creo que por estrategia política y de un poco, no voy a juzgar más allá las intenciones, de no firmar ninguna de estas unidades de propósito. Entonces llegamos al final a la comisión, se votaba la unidad de propósito y había casos en que la izquierda daba el voto a favor, otras veces no, pero habiendo sí unidades de propósitos acordadas. Entonces, claro, quedaba la impresión de que había llegado republicanos con Chile Vamos, sus consejeros, y habían pasado máquina. Y lo cierto es que eran textos conversados previamente y consensuados. Muchas veces que se dijo, yo fui parte de la comisión, y muchas veces dijo, llegan las propuestas de unidad de propósito a última hora. Pero claro, la firmábamos nosotros a última hora porque había habido una conversación previa, no porque llegábamos con la sorpresa. Nosotros antes de cada comisión que se votara teníamos reuniones de trabajo con los distintos sectores. Entonces yo creo que eso es parte de lo que tiene que saberse, porque se ha querido establecer que llegábamos unilateralmente con las propuestas, sorprendíamos, no había espacio para estudiarlas, para revisarlas o para hacer comentarios y no fue así. Y también creo que lamento que el socialismo democrático, porque la centroizquierda no está, y el centro no estaba representado dentro del Consejo, pero que el socialismo democrático hubiera renunciado al rol que pudo haber jugado. El Partido Socialista pudo haber jugado un rol mucho más relevante en el Consejo Constitucional si no hubiera estado permanentemente tirado, creo yo, por el Partido Comunista, que con 2 consejeros pesaba mucho dentro de ese bloque que conformaron, lo que no permitía poder construir acuerdos más amplios, porque hay diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, sino, o sea, yo espero que hayan diferencias, sino que sentido tendría ser partidos distintos. Y no podías construir acuerdos con nadie si no era con todos.
y el Partido Comunista no permitía, y en algunos casos quizás también el Frente Amplio, para no darle la responsabilidad sobre algunos, no permitían construir esos acuerdos. Y yo lamento que el socialismo democrático entonces haya renunciado a tener ese rol. Y por último, que preguntaste respecto a la distancia con el proceso, yo creo que hay un tremendo cansancio en la ciudadanía respecto del tema constitucional. Hoy día las urgencias sociales son otras, y han pasado casi 4 años, se cumplen estos días, como decía Felipe, y siguen esperando mejores pensiones, siguen esperando mejor salud, siguen esperando mejor educación, siguen esperando mejores viviendas que no se han resuelto. Mejor seguridad también, por supuesto, pero la seguridad es un tema que quizás es más reciente. Estoy recordando las demandas del 2019 que uno más leía, era mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, vivienda. Entonces, hay hastío en la ciudadanía. Están diciendo, grité hace 4 años por legítimas demandas sociales, pero también creo que hay que distinguir el estallido social de lo que fueron legítimos urgencias sociales, y todavía sigo sin respuesta, y eso genera mucha frustración. Y más aún, me dijeron que un proceso constitucional podía solucionar mis problemas, y mire lo que pasó en el anterior. Entonces, este proceso nunca ha contado con mayor adhesión que con votación en contra, al contrario de lo que pasó en el proceso anterior, que el proceso anterior partió con, no sé, un 60% a favor, que finalmente por el trabajo realizado fue perdiendo, mientras nosotros partimos con una votación en contra muy alta desde los expertos, y aquí no es que haya cambiado según la etapa, y sí, efectivamente ha subido un poco la adhesión al ver las normas que fueron incorporándose por los consejeros constitucionales y que fueron aprobándose. Pero hay un desencanto mayor. Yo creo que el análisis posterior, cuando veamos el resultado de mantenerse una postura en contra, es mucho más profundo que decir a la ciudadanía no le gustó el texto. Yo creo que hay razones más allá. Sí creo que es importante poder involucrarse, y por eso es tan importante que el gobierno salga a informar, se informen de la fecha de las elecciones, quienes puedan participar y conocer el texto finalmente. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos. El senador Lagos Weber estaba levantando la mano mientras tú hablabas, por eso, pero lamentablemente estamos contra el tiempo. Nos habría encantado incluso cerrar con 1 minuto para cada uno, pero Beatriz tiene que dejarnos rápido. ¿Alcanzamos? Bueno, ay, pero maravilloso. Voy a partir entonces del mismo orden alfabético en que les di la palabra inicialmente. Va a tener su oportunidad, su minuto, pero 1 minuto, ya. ¿Se escucha, no? Ya. A ver, como es 1 minuto de rápido, primero, no se trata de que el resultado de diciembre sea el triunfo, si ganan en contra, el triunfo de la izquierda o algo por el estilo. Quiero llamarlo a atención de que en el proceso anterior hubo voces de la centroizquierda, de la izquierda incluso, que no estaban contentos con el proyecto. Hay gente que hemos caminado veredas juntos, como con Jimena Rincón en el pasado, y tenía reparos sobre ese texto, ¿ya? Como tuvieron muchos. Hubo quienes importantes como mi viejo, que parece que era un referente en su oportunidad, claramente no apoyó el proceso, pero en esta oportunidad no se pierde, dice que esto es una constitución partisana, que la derecha quiere mantener el derecho a veto y que va a rechazar. Puede que no lo hayan visto porque sale en la página 14, pero fue una declaración que hizo. Lo que quiero decir es Correa Sutil, Ignacio Walker, personas que fueron muy críticos del proceso, hoy a esta constitución encuentran que hay reparo. Por último, y termino mi minuto, cuando uno tiene mayoría, tiene mayor responsabilidad. Y por eso es que la responsabilidad del fracaso anterior está en un sector. La mayoría hoy día optó por tomar el texto de los expertos, que fue un acuerdo. Sí, fue un acuerdo político. Efectivamente, los expertos eran propuestos políticamente. Y tuvieron la capacidad, desde el representante de republicanos hasta el Partido Comunista de Chile, de decir, tengo este anteproyecto. Y ese anteproyecto habríamos estado todos aquí defendiéndolo para que tuviera el voto bueno en diciembre. La pregunta es, ¿por qué alguien decidió introducir temas que no son propios de una constitución, ya, de la forma en que se hizo, y con otra agenda? Entonces no antepuso los intereses del bien común, como decía Felipe al inaugurar, sino que los intereses particulares de un sector. Muchas gracias. Profesor Loera, Domingo. 1 minuto. A ver, me sirve la referencia que hizo la senadora Rincón justamente al texto de Bello, porque justamente ese texto comienza criticando no solamente a la parcialidad dominante, sino que a un hombre que solo en el despacho, sin representar ni siquiera a un partido, escribe un proyecto de constitución que no recoge el corazón de la sociedad, de modo tal que efectivamente ni los expertos ni una parcialidad dominante va a tener suerte en tratar de mantener una propuesta constitucional a flote. Esta propuesta es una propuesta mala para el país.
es técnicamente deficiente, tiene buenos titulares y está plagada lamentablemente de letra chica. Los costos económicos que va a generar por la reducción del tamaño del Estado con la consiguiente crisis política y social que ello va a acarrear, van a tener en el país sumido en el mediano plazo en una nueva crisis de estabilidad. No es estallido, no es una amenaza, es lo que va a pasar con un Estado que se va a limitar, al que se le ponen ataduras para que pueda regular al mercado, al que se le ponen ataduras para que pueda hacer frente al abuso y al que solo aparece cuando hay que atacarlo vía acciones de indemnización por las leyes. Una acción de indemnización por la labor que el Estado tiene que hacer, que es legislar y regular. Los costos del en contra, eso es lo que dice el informe de JP Morgan, ya están internalizados hoy día en el ciclo político. El a favor, a lo sumo, va a ser exactamente lo mismo que hizo el rechazo el 5 de septiembre. Un crecimiento esporádico en la bolsa, de un solo día, para luego abrir espacio a una crisis económica a la que nos vamos a enfrentar con un Estado disminuido, atado de mano y sin espacio para poder hacer frente a esa crisis. Yo lo lamento por el momento. A mí no me causa alegría ir en contra de una propuesta que hemos venido empujando desde hace mucho tiempo, pero nunca pensé que el 2023 íbamos a estar frente a una propuesta que es peor, más regresiva que la de 1980. Gracias, profesor Lovera. Senador Macaya. A ver, la política ciertamente es importante y los actores políticos, la política normal, acá vemos senadores y personas que participaron en representación de los partidos políticos en el proceso. Y acá hay una contradicción muy evidente, pues, porque acá actores políticos que el año pasado estuvieron en algún caso por un apruebo para reformar, en otros casos con un ferviente apruebo del proceso anterior, cuyas consecuencias Chile entendió muy bien, o sea, desde la perspectiva no solamente de la estabilidad económica, de la plurinacionalidad, de lo que significaba un ejercicio monopólico de parte del Estado de derechos sociales. A mí me parece que ahí está la falta de coherencia que yo denuncio de parte de la izquierda respecto a habiendo estado a favor o aprobando un texto refundacional, hoy día se muestran ostensiblemente contrarios. Y desde la perspectiva nuestra, los actores políticos, las fuerzas políticas que representaban en la política, porque había mucha fuerza ciudadana, el 62% hoy día estamos en la misma estructura, o sea, estamos yendo a favor de un texto que permite cerrar un ciclo, recuperar estabilidad, recuperar la confianza y que el tema constitucional deje de ser la excusa de los políticos para la solución de los problemas sociales. Eso es lo que se juega el próximo 17 de diciembre. Muchísimas gracias, senador Macaya. Senadora Rincón. A ver, yo creo que lo dije casi todo y lo único que agregaría es que cuando uno escucha afirmaciones catastrofistas respecto de lo que significa la opción del a favor, me parece que no se ha visto la radiografía del país hoy día sin proceso concluido y por eso yo decía, si uno compara el 2019 con el 2023, la verdad es que los datos son claros y evidentes en materia de seguridad, y no vamos a contar las cifras de los últimos días, pero seguridad y delincuencia, homicidio por 100.000 habitantes, el 2019 era 4,8, el 2023 es 6,7, vale decir un aumento de 39%, en tasa de victimización 23%, ahora 60%, en salud la lista de espera GES, 8.000 personas, hoy día 62.000 personas, 675% aumento, en materia de espera en cirugía promedio, 10 meses, el 2019, 20 meses hoy día, pensiones, mujer, cuánto era antes, cuánto es hoy, vivienda, familia en campamento, 47.000 al 2019, 114.000 hoy día, déficit de viviendas, 497.000, hoy día 935.000, economía, crecimiento del PIB, el 2019, pre-estallido 1.9, post-estallido 1.1, hoy día estamos en 0, la última cifra de crecimiento, PIB, tasa de desempleo 7, hoy día superamos el 9, economía familiar, inflación 0,1 en septiembre, 5 hace un mes atrás, aumento de un 4.900%, educación, ausentismo, la verdad es que cuando a mí me dicen el país va a estar peor si gana el apruebo, no tengo más que decir. Muchas gracias, senadora Rincón. Finalmente le damos su minuto
a la profesora Salem. Catalina, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? escucha. Ya, perfecto. Muchas gracias, Karim. A ver, a mí me gustaría terminar con una pregunta respecto y invitar a una reflexión. Se ha discutido mucho de que esta propuesta constitucional excluye ciertos proyectos políticos y la verdad que las constituciones sí excluyen determinados proyectos políticos y el más obvio son los proyectos totalitarios que lo hace la Constitución vigente y también la propuesta. Pero ese no es el debate específico respecto de esta propuesta, sino que de determinadas políticas públicas que el día de mañana se podían diseñar y que supuestamente serían inconstitucionales en esta propuesta. Y acá hay temas que se repiten en la Constitución vigente, la Constitución del 80, reformada, y la propuesta de nueva Constitución. Y esta es la pregunta a reflexionar. ¿Por qué se repite? ¿Por qué prevalece esa voluntad, por ejemplo, de reforzar la libertad de elección en materia de salud, en materia de educación? ¿No será parte de nuestra identidad constitucional? Y la adversión tan fuerte que sufrió el proyecto constitucional del año pasado atentaba contra esa identidad, contra esa cultura que hemos construido a lo largo de los años y que por lo mismo implicó, ¿no es cierto?, el rechazo de ese proyecto constitucional. Entonces yo creo que acá los temas que se han recogido en esa propuesta buscan rescatar asuntos que son muy importantes para la ciudadanía, como por ejemplo la libertad de elección. Y quiero, los 30 segundos que me quedan, simplemente rebatir dos cuestiones que no comparto de mi distinguido colega Domingo Lovera, que reflejan que en realidad esta propuesta a veces se quedan ciertos eslóganes, pero no bajan realmente a la norma. Respecto de los derechos sociales justiciables, bajo la Constitución vigente, los tribunales de justicia han llegado a una interpretación en que hacen completamente justiciables los derechos sociales. Un ejemplo, el caso ISAPRE. La propuesta de nueva Constitución pone coto a esa justiciabilidad, entregándole al Congreso Nacional la labor de diseñar las prestaciones para los derechos sociales. Y solo si a una persona que se le niega una prestación que previamente el Congreso Nacional le ha entregado a través de una ley, podrá recurrir a los tribunales de justicia. Ahí tenemos una desmitificación. Se pone en atadura al Estado. Por cierto que este proyecto de nueva Constitución establece un estatuto fortalecido para los administrados, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se le está entregando más poder al Estado. Cuando nosotros establecemos una cláusula de Estado social y democrático de derecho, estamos invitando al Estado a actuar. Y en esa actuación es necesario que correlativamente los ciudadanos tengan los derechos que los pongan a resguardo de un posible abuso de poder. Eso es el constitucionalismo. Y el Estado se achica, dice el profesor Lovera. Revisen el índice de la propuesta de nueva Constitución y vean todos los nuevos órganos que se crean. Por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas. Yo creo que por el contrario, no se achica, sino que va a crecer ese Estado. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Perdón, Beatriz. Yo les advertí, 7 abogados, 14 opiniones. Domingo me pide 30 segundos. ¿30 segundos, Domingo? 30 segundos. Ya. Si uno revisa hoy día la jurisprudencia en materia de protección, todas las prestaciones sociales son justiciables, están establecidas en la ley porque un requisito de procedencia del recurso de protección es la ilegalidad, ¿no? Lo que la propuesta en materia de Estado social hace es ofrecer un buen titular para luego consolidar un modelo, José Piñera Dixit, ¿no?, más radical que el texto de 1980 en materia de prestaciones sociales. Y la Defensoría de las Víctimas es impracticable económicamente e inviable porque no hay gente suficiente para dotarla. Hoy día solo el 40% de las causas tiene imputado conocido, 60% desconocido, y quieren ofrecerle un abogado a cada una del 100% de las víctimas que sí son conocidas. Es impracticable económicamente, no va a tener ningún impacto, como muestra la evidencia empírica, en materia de intervención de abogados particulares en las causas de persecución criminal. No producen mejor prueba, no les va mejor en los recursos de nulidad y no tienen mejores resultados en las investigaciones. Los descargos hechos. Muchas gracias a... perdón. Bueno. Muy breve. Uno, llama la atención que quienes estuvieron por el a favor en el proceso anterior usen este tipo de argumentos para descalificar la propuesta que estamos discutiendo hoy día. Segundo, era inexplicable para los chilenos establecer defensoría penal pública para quienes los agreden y son acusados y seguir dejando a los chilenos en completa indefensión. Los chilenos están pidiendo ser acompañados, ser respaldados. Y por último,
lean el texto. Mi invitación, la repito, lean el texto, léanlo con criterio objetivo. Y el comparado de Clapes UC. Y el comparado de Clapes UC también es muy útil, muy bueno, así que léanla, convérsenla y fórmense su criterio. Yo soy una convencida, sin haber sido propulsora de los procesos constitucionales, que es mejor y nos permite cerrar de buena forma el capítulo constitucional para Chile. Ahora sí, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a cada uno de ustedes. De esta manera, damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de Clapes UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. A los y las panelistas, Felipe Larraín les tiene un pequeño regalo. A quienes nos acompañan en el Salón de Honor, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.